Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Hola, bienvenidos. Esto es Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía desde el plano político. Como siempre marcamos, no se puede prescindir la mirada política desde el plano económico, y eso es lo que hacemos o tratamos de hacer en Contacto Estrecho. Y rápidamente vamos a presentar a los especialistas. Ellos son el licenciado Bernardo Dickstein y también el licenciado en Economía Hugo Velázquez. Por supuesto, también Hugo está acompañado por Federico Lescano, que es el asistente general, el productor general de este Contacto Estrecho. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Robert, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Acá tratando de entender un tema que es recurrente, que es permanente en la política y en la economía argentina, que tiene que ver con el dólar. Otra vez el dólar está en el escenario, en el punto máximo del enfoque político-económico a nivel país. ¿A qué se atribuye esto? Roberto, antes de que respondan los especialistas, podríamos catalogar al dólar como otro cliché argentino, es decir, el vino tinto, los choripanes, el tango, el fútbol y el dólar. Ajá. ¿Están así? ¿Están así, Bernardo, Hugo? ¿Es un cliché argentino? En parte sí. A ver, acá hay el tema del dólar lo podemos ver una cuestión inmediata, una cuestión coyuntural, o ver en realidad cuál es la cuestión de fondo en esto, ¿sí? Y acá el tema del dólar, del valor del dólar, ver realmente cuál es un valor del dólar que permita ser competitivo para las exportaciones, pero a su vez razonable para las importaciones. Esto es parte de la puja distributiva a la que, o sea, en un punto de vista, obviamente no todos deben coincidir, a la que está sometida la Argentina, por lo menos, entiendo yo, desde que se agotó el modelo primario exportador y fundamentalmente a partir de mediados de la década de los 70, donde se comienza a desmantelar el imperfecto estado de bienestar que tenía la Argentina y se intenta implantar un modelo de revalorización financiera que lo vimos reiterado con Menem y también con Macri. Este tipo de episodios ocurren en forma cíclica por algo que se conoce, por un fenómeno que se conoce como estrangulamiento externo. ¿Qué quiere decir? El sector que el más dinámico para ingresar divisas en algún momento reclama un mayor valor o no puede sostener una dinámica de exportaciones, con lo cual no puede facilitar el ingreso de divisas, demanda un mayor valor que a su vez choca con las posiciones fundamentalmente de la industria y de las necesidades de abastecimiento interno que tenemos, porque recordemos que la Argentina, a pesar de todo el proceso de desmantelamiento que sufrió, sigue siendo uno de los países más industrializados de América Latina. Sin embargo, obviamente no produce todo lo que necesita importar bienes de capital y necesita importar inclusive ciertos bienes de producción final. Entonces la pregunta es, ¿se devalúa la moneda para volverla mucho más competitiva de lo que eventualmente pueda ser, cosa de que el sector exportador adquiera mayor dinamismo en el ingreso de divisas, pero a su vez una devaluación muy brusca lo que haría es simplemente perjudicar el nivel de vida de la mayoría de la población argentina y a su vez dificultar la importación por parte de la industria? Bernardo, cuando decís competitivo, ¿competitivo para quién? Competitivo significa ser de manera, o sea, vía el tipo de cambio nominal, significa lograr de que los productos argentinos sean atractivos para terceros países. Cuando, producto de la movilidad de los precios internos, los valores que se pueden exportar se comienzan a encarecer, la Argentina pasa a ser un país caro en dólares.
por lo tanto deja de ser competitivo. Una de las formas de recuperar la competitividad externa es vía el manejo del tipo de cambio, en este caso una devaluación del tipo nominal. Obviamente el sentido común llevaría a entender de que no hay que andar recurriendo permanentemente a este tipo de maniobras, sino que hay que corregir otro tipo de cosas, la diversificación de la producción, el mayor valor agregado, la generación de conocimiento, cosa ¿Y de se poder hace eso, apropiarse. Bernardo? ¿Se está haciendo No, esas cosas? o sea, en forma, en muchas oportunidades se intentó hacerlo. Obviamente se puede discutir si se comenzó bien o por el lugar donde se comenzó la sustitución de importaciones, pero lo que es seguro es que en la Argentina hay ciertos sectores que están vinculados justamente a la producción primaria, que bloquean permanentemente estos intentos de industrialización. Con lo cual la Argentina en algún momento comienza a quedar rezagada, porque no es lo mismo decir, bueno, perdimos 10 años, vamos a retomar desde donde lo dejamos. Sí, se puede retomar, pero en esos 10 años el mundo siguió avanzando, con lo cual el esfuerzo que tiene que hacer la Argentina es mucho mayor. En definitiva, lo que yo quiero decir con esto es que este tema de que aparentemente suena como coyuntural en relación al estrangulamiento externo, no es coyuntural, sino que es estructural. Con lo cual, en algún momento las medidas de política monetaria y política cambiaria no alcanzan. Y en algunos momentos, hay que decirlo también, la autoridad monetaria llega tarde a la reacción de los actores económicos que en algunos momentos terminan entorpeciendo todo este movimiento. Ajá. Uno supone, Hugo y Bernardo, que debe haber grandes operadores dentro de los grandes agroexportadores, dentro de los grupos que se benefician, dentro de los sectores financieros, que presionan para que se devalúe el dólar y obtener así ganancias. ¿Esto debe ocurrir también en nuestro país o no? Sí, en las últimas semanas se estaba hablando de 10 bancos que estaban operando para la suba del dólar, por ejemplo. Y eso no es toda la banca nacional. Es una élite de la banca nacional. Lo mismo con respecto a lo que estaba diciendo Bernardo, bueno, la sociedad argentina no está en el mismo barco. Hay algunos que están en un barco, otro que está en un barco grande, otros que también están en un barco grande, pero en otro barco, y después muchos que estamos en lanchones, en lancha, que apenas flotan en un tronco para flotar. Y bueno, cuando en otros países, cuando se devalúa, toda la sociedad es afectada en distintas proporciones. Hay una proporción de afecto a todos los grupos, de todos los sectores de esa comunidad. En el caso argentino, hay sectores que entran en viento en popa y otros que el barco empieza a naufragar. Entonces, como dijo Bernardo, bueno, los sectores agroexportadores están felices cuando se devalúa, pero bueno, empieza a haber otro elemento que otra vez el tipo de salario real, que es el que realmente importa, empieza a ser no competitivo, el tipo de cambio, perdón, real, que empieza a ser no competitivo, y otra vez queremos más devaluación, y esas devaluaciones terminan en aumentos de precios por varias razones. Entre ellas, que los exportadores, el sector agroexportador, exporta un conjunto de bienes que son lo que se denomina en economía bienes salarios, es decir, bienes de la canasta familiar. Y ellos quieren conseguir a nivel interno el mismo valor que reciben a nivel externo. Es decir, trasladan, ahí ya tenéis una causa de la inflación. La otra es que los importadores tienen que importar insumos, tienen que importar maquinarias, etcétera, para el sector industrial, y bueno, se encarece, se devalúa, se les encarece, y otra vez va a precio. Más allá de la estructura comercial de la cadena de valor argentina, que terminó siendo concentrada
y que son los que manejan los mercados, los precios finales. Termina siendo, Hugo, una especie de círculo vicioso, ¿puede ser? Y termina en el ciclo vicioso del estrangulamiento externo, cada tanto, otro estrangulamiento externo, nueva devaluación, posibilidad de entrar en default. Ajá, ¿y cómo se hace? ¿O qué debería hacerse para salir de ese círculo vicioso, de salir de esa trampa permanente, recurrente, en la que está inmersa el país desde hace décadas? Bueno, en un momento se intentó, quizás tuvo problemas organizativos, pero el camino era interesante, justamente ahora que estamos recordando ayer recordaba el 17 de octubre, por el IAPI, donde era un instituto que regulaba todo el intercambio, desde el Estado. Entonces el Estado controlaba todo el intercambio y podía no trasladar los precios externos de los valores externos hacia adentro. ¿Es viable eso hacerlo en la actualidad? Ajá, Hugo, ¿es viable hacerlo eso en la actualidad? No creo, porque tiene que haber un consenso político suficiente, no solo en las cámaras, sino también en las cámaras, digo, en el Congreso, sino también con las cámaras empresarias, con los sectores de la sociedad, para llevar adelante un tipo de política estructural como esa, de poder regular el sector externo para que no nos pegue otra vez la inflación, pero ojo, cuando suben los precios, el nivel de precios, otra vez es a nivel externo. Y otra vez no somos competitivos. Claro, y el consumo interno termina cayendo. ¿Cómo? El consumo interno termina cayendo también, ¿no? Además, amén del consumo interno. Amén de caída del consumo interno, y bueno, y a quienes tienen ingresos fijos son los más dañados. Ajá. El tema es, entonces, estamos entrampados. ¿Coincidís con ese término, Hugo? ¿Estamos entrampados? Y no, porque dentro de todo, Argentina con toda esa trampa creció. No creció en los niveles que todos soñamos, o que vemos el potencial económico de Argentina, y podríamos haber crecido mucho más, pero no dejó de crecer. Hasta en el proceso hubo un pequeño crecimiento, que son los papás de la valorización financiera. De ahí para acá es importante el dólar. Antes, la reserva de dinero que tenían las familias, por ahí iba más a joyas, a otros tipos de bienes. Mi papá, que era policía, 2 o 3 veces tuvo que perseguir ladrones de joyas, por ejemplo. Estoy hablando de la década del 50. Del 40 al 50, donde la gente acumulaba en otros bienes, no ponían en dólares. Hugo, ¿cómo se puede entender que hables de crecimiento? ¿Dentro de qué contexto? ¿Dentro de qué panorama? Porque venimos de 2 años recesivos, los 2 últimos años de la gestión de Bueno, Macri, pero 2 años. Y este año también va a ser recesivo, fuertemente recesivo. Estás evaluando mal. Para ver desarrollo tenés que evaluar 10, 20 años. 10 o 20 años. Claro. Y en 20 años crecimos en el largo plazo, Robert. Exacto. Porque si uno va a mirar qué es lo que sucedió en los últimos 4, 5, 6 años, a los efectos del desarrollo de una economía, y eso es en el mejor de los casos en mediano plazo. Uno puede caer en conclusiones muy engañosas en ese sentido, ¿no? Hay que mirarlo varias décadas para atrás. Bien, y en varias décadas para atrás, ustedes dicen crecimos, ¿no? Y si uno lo termina contrastando, comparando, por ejemplo, con Chile, con Brasil, es otra cosa. En la comparación, ¿terminamos perdiendo? No, Argentina, en cuanto a nivel de crecimiento, digo, ¿no? Mira, para. Ahí nomás. No me vayas, no me corras ni una coma, de lo que dijiste. Ahí está, quedamos ahí. Argentina está en otro nivel de ingreso con respecto, y a otra distribución del ingreso con respecto a Chile. Ahí nomás.
Argentina tiene la mejor distribución de ingresos de América Latina y Chile la peor distribución de ingresos de América Latina. Buen punto. Por eso tiene una clase media que además se hace expresar políticamente. Se expresa políticamente, sale en la calle, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero tiene su voz. En Chile no existe eso. No existe como actor político. Un pequeño dato. Chile está entre los 10 países más desiguales del mundo. No es un ejemplo para mirarse. Claro. Y Brasil, por ir a un promedio muy elemental, que es el PBI por habitante, pensá que Argentina anduvo en los últimos años anduvo en $15.000 por habitante por año, y Brasil anda en $8.000 de habitante por año. Además, en el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, Argentina, Chile y Uruguay son los únicos de Latinoamérica que están en los mejores niveles mundiales de índice de desarrollo humano. Y Brasil está 50-60. O sea, en ese aspecto tampoco es para compararse. Claro. Me gustaría comparar, quienes nos gusta el desarrollo industrial, estamos de acuerdo con el desarrollo industrial, lo que logró Brasil en su desarrollo industrial, pero eso no significa que se derramó en la sociedad. Claro. No hubo un efecto de derrame en Brasil. Hubo concentración. Ese crecimiento industrial. En ese país hubo concentración. En una élite. Robert, para ensamblar una serie de cosas y aclararlas, primero, corresponde aclarar, y corresponde aclarar siempre, de que con analizar el crecimiento de un país, vos decías, bueno, ¿qué hay que hacer para sostener o acelerar el crecimiento de la Argentina? Y Hugo hace un rato te hacía mención de que uno mira en el largo plazo y la Argentina nunca dejó de crecer, probablemente habrá tenido años de crecimiento, pero la curva en el largo plazo demuestra que el crecimiento fue constante. Probablemente no haya sido todo lo que hubiésemos deseado o lo que hubiésemos necesitado, por ejemplo, tomando en cuenta el crecimiento vegetativo de la población. Ahora, hay que distinguir lo que es crecimiento de desarrollo y crecimiento de distribución, porque algunos quieren sostener que lo que importa es el crecimiento o lo miden todo, por ejemplo, respecto del PBI per cápita. Y eso no alcanza, porque la pregunta que uno se hace después de eso es ¿y cómo se distribuyó? ¿A quiénes benefició ese crecimiento? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que ese crecimiento beneficie a la gran mayoría de la población de un país y tienda a beneficiar a la distribución de la población de manera tal que la brecha en la distribución del ingreso sea lo menor posible? Porque muchas veces tampoco es cuestión de distribuir, porque si uno va a andar distribuyendo o asignando en forma directa los distintos deciles en los que se mide la riqueza de la población, siempre de la misma manera, la brecha en la distribución de la riqueza seguramente se va a mantener. Y de lo que se trata es de achicar esa brecha. Ahora, volviendo a eso y ensamblando con lo que vos decías, si estamos entrampados o no. Ahí, más allá de que habría que definir realmente qué es lo que uno entiende por entrampado, Hugo de alguna manera demostró que no lo estamos tan así, pero de última, si de romper alguna trampa se trata, esto requiere consenso político y vocación política. Eso para empezar. Y un poco retomando el tema de las razones del estrangulamiento externo, más allá de lo que yo dije anteriormente y lo que agregó Hugo hace un rato, acá hay una cuestión. Primero, frente a la pregunta de si se podría recrear algo similar a lo que fue el Instituto Argentino para el Intercambio en épocas de los primeros gobiernos de Perón, y yo diría probablemente no, o probablemente sea muy difícil. Ahora, a mí particularmente lo que no me cabe ninguna duda es que el Estado tiene que tener una mayor administración, una mayor injerencia en el comercio externo. De otra manera, el Estado argentino
siempre va a depender de que terceros, en este caso, y fundamentalmente la burguesía pampeana, liquide o no liquide exportaciones para que el Banco Central pueda acrecentar su nivel de reservas y a su vez satisfacer la demanda de quienes necesitan importar o quienes necesitan cancelar obligaciones con el exterior. La otra Bernardo, es... justamente para eso, en su momento se había dicho que la intervención estatal con Vicentín era justamente para lograr en parte ese propósito. A eso iba. Probablemente no se pueda recrear algo exactamente igual o similar al IAPI, pero sí el Estado, y ahí la necesidad de consensos es menor, el Estado puede generar una serie de empresas que cumplan un objetivo múltiple. Por ejemplo, intervenir en ciertos mercados, en este caso, el mercado de los commodities. Evitar de que exista un acoplamiento de precios y a su vez también ser proveedor de divisas para el propio Estado. Se supone que una empresa pública no va a chantajear al Estado como es lo que está ocurriendo ahora, digamos, ¿no? O sea que hay cosas que se pueden hacer, pero en definitiva, yo a lo que voy es que en la medida en que el sector público no controle, sino todo por lo menos, una parte principal del flujo de divisas entrantes, este tipo de estrangulamiento van a ser recurrentes. Y termino con esto. ¿Por qué, por ejemplo? Porque resulta que de Chile nos cuentan lo que quieren que sepamos y no las cosas que les huelen a intervencionismo. En Chile, por ejemplo, el Estado sigue controlando las exportaciones de cobre, que sigue siendo el mayor ingreso de exportación que tiene Chile. Aproximadamente un 60% de los ingresos por exportaciones de Chile son provenientes de cobre. ¿Quién los controla? El Estado, el sector público. Entonces, de esa manera, más allá de que hay razones profundas que tienen que ver por qué nunca se privatizó el cobre, pero es motivo de otra discusión, lo cierto es que el Estado chileno controla el principal flujo de divisas y de esa manera también tiene un stock lo suficientemente grande de divisas como para hacer frente a cualquier corrida cambiaria que le intenten hacer. Porque acá hay que preguntarse por qué cuando en épocas de crisis internacional hay corridas contra las monedas domésticas, en Chile ocurre también, pero ocurre en menor medida. La respuesta está en que el mayor flujo de divisas entrantes lo maneja el Estado chileno. Mientras que en la Argentina no consigamos algo similar, no nos tiene que sorprender de que vayan a ser crisis externas en forma recurrente. Amén de que hay que rediscutir la centralidad estructural, cómo se compone el modelo productivo argentino, cuáles son las alianzas que se hacen en la Argentina. Pero lo cierto es que mientras el Estado argentino no controle el flujo de divisas, este tipo de crisis van a ser recurrentes. Y por ejemplo, que justamente saltó con lo de Vicentín, o manejos ilegales que hacen las grandes exportadoras. Uno de ellos que saltó con Vicentín, bueno, que ya sabíamos, allá por el 2012, 13, 14, Paraguay había exportado el doble de lo que produjo. Y, claro, uno entra a pensar y dice, bueno, exportación ilegal de Argentina y de Brasil, que salió por Paraguay, una cosa así. Bueno, yo suponía, mi hipótesis era que pasó por Formosa. Esa era mi hipótesis en ese momento. ¿Qué saltó con lo de Vicentín? Que había sido Vicentín, segundo exportador de Brasil, con una organización muy pequeña, con 6 personas, en Asunción. ¿Qué pasaba? Venían los barcos con bandera brasilera, pasaban por, bandera paraguaya, perdón, pasaban por San Lorenzo, y se cargaba la producción de Santa Fe y Córdoba, y después salía por el Río de la Plata. Claro, con los acuerdos internacionales, que no se va a tocar un barco paraguayo. Pero, ¿qué pasaba? Ese flujo de la, entre comillas, exportación paraguaya, esos dólares terminan en el Banco Central de Paraguay, no en el Banco Central de Argentina. Y eso no es precisamente legal.
Y bueno, eso se detectó ahora con el sexto exportador del país. ¿Y qué pasa con el quinto, con el cuarto, con el tercero, segundo, o del sexto al décimo, o al 15º? ¿Qué pasa? Y nuevamente volvemos a la necesidad del control del Estado al comercio exterior. Gracias, Hugo. Gracias, Bernardo. Gracias, Roberto. Nos reencontramos en la próxima edición de Contacto Estrecho. Un saludo muy grande. Un saludo.